Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, personas que nos están acompañando este hermoso domingo aquí en Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación. Vamos a iniciar la palabra con el sermón de esta tarde. Vamos a iniciar con la palabra de este domingo 10 de abril del año 2022. Creemos y agradecemos a Dios por la bendición que Él ya nos ha impartido a través de la alabanza. Y es necesario que ahora busquemos su rostro a través de las Escrituras y que es Él bendiciendo esta predicación. Vamos a cerrar nuestros ojos para poder iniciar con una oración y que sea el Señor bendiciéndonos en este momento. Amado Padre, oh Padre Santo, te agradecemos, Señor, te bendecimos, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, a lo largo de toda nuestra vida, Señor, a lo largo de cada día de nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por lo que tú has hecho, Padre. Hoy te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Padre, hoy estamos agradecidos por todo lo que nos has quitado, Señor. Padre, también te agradecemos, Señor, por todo lo que nos das, Señor, y por todo lo que nos quitas, Padre. Hoy simplemente venimos delante de ti, Padre, a decirte gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias te doy por cada una de las personas que hoy están aquí sentadas, Padre, para poder escuchar tu palabra, Señor. Que eso sea esta enseñanza, que eso sea este sermón, que eso sea esta prédica, Señor. Tu palabra viva y eficaz, Señor. De manera que nada más uses a un siervo inútil, Padre, para poder predicar tu palabra, Señor. Pero sea tu palabra y tu Espíritu Santo el que haga la obra hoy. Y a ti toda la gloria, Señor. En tu nombre. Amén. Quiero pedirles que se queden con los ojos cerrados. Vamos a hacer una pequeña dinámica para poder iniciar la enseñanza de hoy, la cual le pido a todos que sean muy honestos, muy sinceros. Todos cierren por favor sus ojos. Nadie los abra, nadie los va a abrir. Creemos que todos aquí somos hermanos en Cristo y vamos a respetar unos a los otros. Quiero hacerles un par de preguntas, pidiendo que alcen la mano conforme vayan diciendo las preguntas. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia? Aunque sea una parte, aunque sea un fragmento, aunque sea un versículo de la Biblia, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia? No importa si ya leyeron completa o no, ¿cuántos han leído un solo versículo, aunque sea de la Biblia? Muchas gracias. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis? ¿Cuántos la han leído una vez completa? ¿Cuántos la han leído 2 veces completa? ¿Cuántos la han leído 3 veces completa? ¿Cuántos la han leído 4 veces completa? ¿Cuántos la han leído 5 veces completa? ¿Cuánto tiempo estás al día en tu celular o en la televisión? ¿Cuánto tiempo estás al día leyendo la palabra? Última pregunta. ¿Lees la Biblia a diario? Muchas gracias. Pueden abrir sus ojos sin problema. A lo mejor te preguntarás el por qué, cuál es la causa de las preguntas que realicé hace unos momentos. Y es que son unas preguntas muy vitales y muy importantes para poder iniciar con la enseñanza de esta mañana, para poder iniciar con la palabra de este domingo 10 de abril del año 2022. Porque como lo has visto a lo largo de varios domingos, a lo largo de varias semanas, hemos estado teniendo una serie de enseñanzas tituladas Los atributos de Dios, donde cada domingo hemos visto atributo tras atributo de Dios. ¿Para qué? Para poder contestar 2 simples preguntas.
quién es Dios, y no poder tener en nuestra mente una idea errónea o equivocada de quién es Dios. Y también para poder responder otra pregunta muy importante: ¿cómo es Dios? Es por eso que a lo largo de varias semanas, cada domingo hemos visto los atributos de Dios. Cada domingo hemos visto un atributo diferente de Dios. Y en esta mañana nos toca un atributo nuevo. Y vamos a hablar acerca de la veracidad de Dios. Y vamos a hablar acerca de la verdad de Dios. La veracidad de Dios. Y para poder iniciar con esta enseñanza, acompáñenme por favor al libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 10. Es el texto con el cual estamos abriendo cada uno de estos atributos. Dice la palabra de Dios, así dice Jehová en el Salmo 9, versículo 10. En ti, Jehová, en ti, Señor, en ti, Dios, confían los que conocen tu nombre. Es por eso que es muy importante, hermanos, amigos, poder conocer a Dios, poder saber quién es Dios, poder saber cómo es Dios, porque solamente los que conocen a Dios son los que pueden confiar en Él. No podemos adorar a un Dios que no conocemos, no podemos orar o elevar una oración a un Dios que no conocemos, no podemos cantar, alabar, servir a un Dios a quien no conocemos. En ti confían los que conocen tu nombre. Y si conocemos a Dios, confiaremos en nuestro Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, todopoderoso. Es por eso que es importante conocer los atributos de Dios. Y el atributo que hoy vamos a ver es la veracidad de Dios, la verdad de Dios. La semana pasada se nos hablaba acerca de la sabiduría de Dios, de cómo Dios es sabio por excelencia, de cómo Dios hizo todas las cosas con sabiduría, de cómo la sabiduría de Dios no se compara a la de ningún hombre, a la de ninguna persona, a la de ningún lugar. La sabiduría de Dios es perfecta. Y hace 8 días se nos hablaba un poco de esto. Y la palabra de Dios nos dice en Santiago 1:5 que todo aquel que se sienta falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos hace falta sabiduría? A mí me hace falta mucha sabiduría. Tengo muy poca sabiduría en mi vida. Y es necesario que se la pidamos a Dios. Y Él nos las dará. Y la dará abundantemente y sin reproche. Y podemos llegar a preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es la fuente de la sabiduría? Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Te das cuenta cómo la sabiduría de Dios va ligada totalmente a conocer a Dios? El principio de la sabiduría, ¿cómo puedo ser yo sabio? Es el temor de Jehová. El conocimiento del Altísimo, conocer a Dios, conocer su palabra, conocer sus atributos, es la inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Por eso el atributo de hoy es fascinante y estoy totalmente enamorado a lo largo de la preparación de este sermón, a lo largo de profundizar en las Escrituras. Estoy asombrado, estoy maravillado, estoy impactado de lo que pude encontrar en días tras días tras días de estudio de las Escrituras, acerca de la verdad de Dios, acerca de la veracidad de Dios. Y para empezar vamos a dar, como siempre, una definición rápida, secular, particular, de diccionarios que pude encontrar acerca de la verdad. Para empezar, debo decir que ningún diccionario define a la perfección a la verdad. Los mismos diccionarios, todos los que encontré, dicen: es algo sumamente difícil de definir. Es un concepto complejo, es un concepto abstracto que difícilmente se puede definir. ¿Por qué será? Porque hay 2 tipos de verdades que se contraponen. Hay verdades objetivas y verdades subjetivas. A la misma par, hay verdades absolutas y verdades
relativas. ¿Qué quiere decir esto? Hay verdades objetivas y verdades subjetivas. La verdad objetiva, una verdad objetiva es cuando no depende de las experiencias, creencias y observaciones de cada individuo en particular, sino que existe independientemente de que se la conozca o acepte. Esa es una verdad objetiva, aquella que es ajena a las experiencias, a las circunstancias de cada individuo. Es una verdad objetiva, es una verdad clara, que no depende de lo que tú pienses, de lo que tú sientas, de lo que tú veas, de tu experiencia, de tu conocimiento, de tu habilidad. No depende de nada ni de nadie, porque es una verdad objetiva. Es como si te digo, este púlpito es de madera, no me lo vas a poder negar, porque que sea de madera es una verdad objetiva, porque no depende de mi experiencia, no depende de mi habilidad, no depende de nada de lo que yo crea, porque es lo que es. ¿Sí me entienden? Ahora, también hay verdades absolutas y verdades relativas. Vamos a ver lo que nos dice. Que las verdades relativas, al igual que las subjetivas, dice, es cuando se basan su fundamento y existencia en el individuo que la formula. Se basan en la experiencia y forma de reconocer de cada sujeto. Son aquellas ideas que se consideran verdaderas según el punto de vista de un individuo o de una cultura. Totalmente diferente, ¿verdad? Una verdad subjetiva y relativa se basa en cómo yo veo las cosas, en cómo yo entiendo las cosas, en cómo son a mi parecer las cosas, en cómo son a mi experiencia, mi conocimiento, mi inteligencia, mi habilidad las cosas. Esas son las verdades relativas y subjetivas. Aquí abajo tengo una botella de agua, pero es oscura por fuera, pero si yo te la enseñara, algunos podrían decir está medio llena, y a lo mejor otros de ustedes dicen no, está medio vacía, y ambas cosas están correctas, pero cada quien tiene su propia manera de ver las cosas. Esas son verdades relativas, verdades subjetivas. Y por último vamos a definir la verdad absoluta. Es toda creencia, experiencia o postulado que es considerado verdadero. La verdad absoluta es la única de todos los tipos de verdades que es considerada 100% verdadera. La verdad absoluta es verdadera independientemente del contexto histórico o la cultura que lo analice. Suele atribuírsele el rótulo de absolutas a ideas que refieren a Dios, según el diccionario particular y secular. Solo se le pueden atribuir las verdades absolutas a todo lo que se refiere a Dios. ¿Cuáles son algunos antónimos de la verdad? Mentira, falsedad, engaño. Pero hoy no nos vamos a enfocar en esto, nos vamos a enfocar en la verdad de Dios, la veracidad de Dios. Y vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Hoy sí vamos a tener que ponernos muy abusados, hermanos, porque vamos a usar demasiado las Escrituras. Vamos a leer muchos pasajes, entonces vamos a movernos de Antiguo Testamento a Nuevo Testamento, de Nuevo Testamento a Antiguo Testamento, y vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de la veracidad de Dios. Jesús está a punto de ser crucificado, está a punto de ser arrestado, ya cenó la Pascua con sus discípulos y su alma estaba en gran agonía, a tal grado que él estaba sudando gotas de sangre. Y cuando dice la Biblia que sudaba gotas de sangre, no es algo figurativo, no es algo alegórico, es algo real, comprobado científicamente, que un ser humano bajo mucha presión puede sudar gotas de sangre. Jesús estaba orando en Getsemaní y en ese momento levanta esta oración por nosotros, por sus discípulos, por sus hijos, por aquellos que habrían de creer en él. Y dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesús se dirigía al Padre: Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el
el único Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Según Juan 17:3. ¿Conocer a quién? Al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la vida eterna. Conocer al Dios verdadero. Por ende, hermanos, podemos concluir con este simple versículo que Dios es verdadero, que Él es la verdad. Y algo hermoso es que la verdad de Dios es eterna. El libro de los Salmos nos ilustra en numerosos casos, en numerosos versículos. Dice el salmista: hasta los cielos, hasta las nubes es tu verdad, Dios. Y no quiere decir que la verdad de Dios llega hasta las nubes, no quiere decir que la verdad de Dios llega hasta el cielo, porque las naves espaciales traspasan el cielo y llegan al espacio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la verdad de Dios no llega hasta el espacio? No, como lo vimos anteriormente, si nuestro Dios es infinito, cada atributo de nuestro Dios es infinito. El salmista lo que quería expresar es: Señor, hasta las nubes, hasta el cielo es tu verdad. Porque en ese tiempo para los hombres el cielo y las nubes eran imposibles de alcanzar. Hoy en día es posible llegar al cielo, pero eso no quiere decir que la verdad de Dios llegue hasta ahí. La verdad de Dios es eterna e infinita. Y podemos llegar a una pregunta muy importante, amados, ya que vamos desarrollando este tema de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde puedo encontrar la verdad? ¿Quién es la verdad? Esa pregunta es la que mucha gente se hace allá afuera, porque la gente no sabe a dónde ir, la gente no sabe dónde buscar, y muchas veces esa pregunta es común y frecuente en el hombre, en el ser humano. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Cómo puedo encontrar la verdad? ¿Qué es la verdad? Y la Biblia nos expresa que hubo una vez un hombre que tuvo la misma inquietud. Y a lo mejor no te imaginas quién fue ese hombre, pero ese hombre fue Poncio Pilato, estando delante de Jesús, interrogándolo en privado. Jesús le está expresando que Él es el Rey, que Él es el Mesías, que Él es verdadero, que el Padre es verdadero y que todo aquel que le sigue busca la verdad. Y Poncio Pilato le dice: ¿qué es la verdad? ¿No te has hecho la misma pregunta? Que esta figura de autoridad romana, que prefirió satisfacer al pueblo y crucificar al maestro, en vez de hacer lo correcto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Poncio Pilato a Jesús, pero la Biblia no nos cuenta qué es lo que Jesús le respondió. Dice que en cuanto Poncio Pilato le dijo qué es la verdad, salió y le dijo al pueblo: no he hallado ningún delito en este hombre. Es la verdad. Jesús nos deja ver escrito en su palabra que Él es la verdad y que Él es la luz verdadera, que en Él no hay tinieblas algunas, que Él es la única verdad absoluta en este mundo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la verdad acerca de las cosas? Y puedes tener tus teorías, tus hipótesis, tus planteamientos acerca de los misterios, acerca de las grandes interrogantes del mundo. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existe aquello? ¿Cómo se formó esto? ¿Cómo se formó aquello? Y puedes tener tus propios planteamientos e hipótesis acerca de la existencia, del inicio, del origen de ciertas cosas, pero te puedo decir hoy de todo corazón una cosa nada más: todo lo que el hombre piense es una mentira en comparación a esto. Velo bien, lo tienes en tus manos, a tu lado. Aquí está la verdad. ¿Te has preguntado dónde encontrarla, dónde buscarla? Aquí está. ¿Te has preguntado quién es la verdad? Es Jesucristo. ¿Te has preguntado cómo puedes saber qué es la verdad? Aquí se encuentra registrada. No conozco otra verdad absoluta en esta tierra. Jesús nos dijo más que claro
Jesús dijo estando aquí en la tierra: yo soy verdadero. Porque los fariseos, los escribas, los judíos atacaban a Jesús. No, tú das testimonio de ti mismo, entonces tu testimonio es falso, tu testimonio es mentiroso, tu testimonio es fraudulento, tu testimonio no tiene validez alguna. Jesús en numerosas ocasiones dijo: yo soy verdadero, mi testimonio es verdadero, mi Padre es verdadero, aquel que me envió es verdadero. ¿Cuál es el mensaje concluyente de las palabras de Jesús? Muy sencillo: que Él es verdadero. No puede ser más claro ese mensaje, no puede ser más preciso ese mensaje. Él es verdadero, y como Dios es verdadero, su palabra es verdadera. Amén. Su palabra es verdadera. Salmos 119, 160. Vamos a ir al libro de los Salmos, el capítulo más largo que existe en toda la Biblia. Salmos 119, versículos 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Dado que Dios es verdadero, Jesucristo es verdadero, el Espíritu Santo es verdadero y su testimonio de los tres es verdadero, la suma de la palabra de Dios es verdad. Tienes la Biblia en las manos, por eso hice esas preguntas al principio. Por eso eran importantes esas preguntas. ¿Por qué? Porque la Biblia de Génesis al Apocalipsis es la verdad de Dios, la suma de su palabra es verdad. Han habido hombres muy ignorantes, muy necios, muy arrogantes, que han querido encontrar error en este sagrado libro. Pero ningún hombre tiene conocimiento suficiente para poder contradecir la palabra de Dios. Ningún hombre jamás podrá contradecir exitosamente la palabra de Dios. ¿No te has topado gente que se pone a cuestionar las Escrituras? No, aquí no cuadra. No, aquí es contradictorio. No, esto fue escrito por un hombre. ¿Cómo sabemos que es verdadero si fue escrito por un hombre y un hombre se puede equivocar? Discúlpame, pero la suma de la palabra de Dios es verdad. La suma de la palabra de Dios es verdad. Y no hay cosa más verdadera que yo he tenido en mis manos que la Biblia. Juan 17:17. Que leíamos al principio, que Jesús oraba en Juan 17: Padre, la vida eterna es que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Y mientras Jesús oraba y oraba por nosotros, ¿qué nos dijo? ¿Qué oró al Padre? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Imagínate que Jesús nada más hubiera orado: santifícalos en tu verdad. ¿Qué problema tan más grande? Pero Jesús era perfecto, porque dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo puede un cristiano ser santificado? ¿Cómo puede una persona alcanzar la salvación? Tu palabra es verdad, dijo Cristo. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque si leímos la primera parte del versículo: santifícanos en tu verdad. ¿Y de qué verdad habla Jesús? Tu palabra es verdad. De esa verdad habla Jesús, de la única verdad absoluta en esta tierra. Es como cuando el rey David dijo: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Está registrado tanto en el libro de Samuel, en 2 de Samuel 7:28. Señor, tus palabras son verdad, dice el rey David. Señor, tú eres Dios y tus palabras son verdad. ¿Cuántos creen en Dios de los que estamos aquí? ¿Cuántos creen que Dios existe? Yo creo que Dios existe. Lo creemos porque la naturaleza nos refleja la existencia de la creación de Dios. Déjame decirte algo: creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Son cosas muy diferentes. Allá afuera mucha gente, incluyéndolos a todos nosotros, creemos en Dios, pero no todos le creen a Dios. No es lo mismo decir: yo sí creo en Dios,
Qué bien que creas que Dios existe. Me da gusto que creas en Dios, pero ¿le crees a Dios? ¿Crees lo que su palabra dice? ¿Crees lo que su palabra dice es verdad? ¿Crees en lo que Dios dice? Porque puedes creer en Dios, pero no creerle a Dios, lo cual son dos cosas totalmente diferentes. Porque si creyeras en Dios y le creyeras a Dios, te puedo asegurar que tu vida sería totalmente diferente. Porque puedes decir que crees en Dios, pero a menos que no creas en lo que Él te dice, tu vida no va a cambiar. Tu vida seguirá siendo la misma. Porque una cosa es creer en Dios y una muy diferente, creerle a Dios. Y cuando Dios dice en su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que la Biblia tiene el poder de saciar tu alma más que comerte 5 tamales? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué nos dice Isaías y Pedro? Isaías y Pedro nos dicen algo muy importante. La carne es hierba, la gloria del hombre es flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Séquese la hierba, marchítese la flor, que mi vida se acabe, que mi cuerpo se pudra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Nos dice Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Las Escrituras, amados, constituyen esta precisa palabra de verdad, y por lo tanto, el mensaje que encontramos en las Escrituras debe de tratarse con mucho, mucho cuidado. Segunda de Timoteo 2:15. Procura, dice Pablo, dice Dios por medio de Pablo. Hoy vamos a usar una oración al principio de cada versículo. Vamos a decir, así dice Jehová. ¿Qué te pasa? Si lo escribió Pablo. No, lo escribió Pablo, pero fue Dios quien inspiró a Pablo para poder escribirlo. Entonces, así dice Jehová. Procura presentarte delante de Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amados, todos aquellos que nos llamamos cristianos, este versículo debe de ser vital en nuestras vidas. Procurar presentarnos delante de Dios con diligencia, como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usan bien la palabra de verdad. Porque usan bien las Escrituras, porque no van por la vida sacando textos fuera de contexto, porque no van por la vida acomodando las Escrituras a su manera. Esta parte de la Biblia no me gusta y se la mochas. No, usa bien la palabra de verdad. De Génesis a Apocalipsis es la gloriosa, santa y bendita palabra de Dios. ¿Has encontrado algún error en las Escrituras? Yo no. Y jamás lo encontraré. Y jamás lo encontraré. Porque son perfectas. Porque son infalibles. Porque son inerrantes y fidedignas. Y jamás podré encontrar un error en la palabra de Dios. Y tienes que usar bien la palabra de verdad, hermano, hermana, para que no te vayas con el engaño de allá afuera, para que no saques textos fuera de contexto, para que no apliques malas Escrituras. Es muy terrible, amados. Porque he conocido gente cristiana que a lo largo de toda su vida de cristianismo, más de 10 años de cristianismo, no han podido leer la Biblia 2 años. No han podido leer la Biblia 2 veces. Cuando es el pan de vida. ¿De qué otra manera te va a santificar Dios? ¿De qué otra manera te va a hablar Dios? ¿De qué otra manera Dios va a bendecir tu vida si no es a través de la Biblia? ¿Cómo podemos predicarle a un mundo perdido acerca de alguien que no conocemos? ¿Qué nos dice Pablo? Que hemos sido embajadores de Dios
Imagínate al embajador de los Estados Unidos llegando a la embajada y que no sepa ni siquiera un artículo de la Constitución de los Estados Unidos. Qué vergüenza, ¿no? Qué pena. Si nosotros hemos sido llamados embajadores de Cristo, conoce a aquel a quien representas. Conoce a quien representas. De manera que no quedes avergonzado. ¿Cuánta gente allá afuera dice, como la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré? ¿Y dónde está eso? Pero a lo mejor hay gente que dice, sí, es cierto, así dice la Biblia. No, amados, a estas alturas no podemos ser así. Y menos si tienes muchos años siendo cristiano. Y menos si tienes muchos años siendo cristiano. ¿Por qué se perdió el pueblo de Israel? ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿No sabían sumar? ¿No sabían restar? ¿No sabían hablar? ¿No sabían escribir? Conocimiento de Jehová. Conocimiento de Jehová. El Evangelio es verdadero, hermanos. El Evangelio que Jesucristo predicó es verdadero. No hay error alguno en el Evangelio de Cristo. El Evangelio es la verdad y la verdad es el Evangelio. Así de simple. El Evangelio es la verdad y la verdad es el Evangelio. Su palabra, la palabra de Dios, es digna de toda nuestra confianza. Su palabra es digna de confianza porque es fiel y verdadera, infalible, inerrante, fidedigna. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, no está muerta, no está seca. Hay gente que ve la Biblia como un libro más. Préstame mucha atención. Voltea a ver los libros que están aquí al lado. Todos son libros cristianos. Todos son libros hechos por autores cristianos. Todos los libros que ves ahí. No son más de 40 a lo mejor, pero todos esos libros son cristianos. Pero la Biblia no es como cualquier otro libro. Escúchalo bien, la Biblia no es un libro cualquiera. No es un libro como cualquier otro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tu anhelo que haga la palabra en tu vida. Este es mi deseo, que la palabra de Dios haga en tu vida, que sea viva, que sea eficaz, que sea esa espada de dos filos que pueda traspasar tu corazón, tu carne, tu espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que al leer la palabra de Dios tu vida pueda quedar hecha pedazos. Ese es mi anhelo, es mi deseo. ¿Cuánta gente no ha leído la Biblia? Y no sé si ustedes lo hacen, pero agarran un marcador de colores y pueden subrayar la Biblia. A lo mejor muchos de ustedes lo han hecho. ¡Qué bien! Porque eso nos ayuda a identificar ciertas cosas. Déjame hacerte una pregunta. Así como tú marcas la Biblia con un marcador, la Biblia ha marcado tu vida. Porque de nada sirve que marques la Biblia de 1000 colores y la Biblia no te marca a ti. No se trata de que marques la Biblia con colores. Se trata de que la Biblia marque tu vida y tu corazón. Una vez que la Biblia marque tu vida y tu corazón, márcala con los colores que quieras. Hay gente que conoce tanto de la Biblia, pero no conoce al Dios que escribió la Biblia. ¿A poco no les ha pasado, hermanos, que muchas veces la familia, los amigos, los conocidos, ay, cristiano, y te empiezan a sacar las escrituras? Permíteme, pero Satanás también le sacó las escrituras a Jesucristo. El mismo diablo se sabía la Biblia. ¿Y qué le respondió Jesús? Escrito está. Hermanos, mucho cuidado, porque si tu vida no está fundamentada en esta roca, te puedo asegurar que más vas a tardar en querer empezar a edificar tu vida en la roca en lo que te vas a caer. Porque si tu vida no está edificada aquí,
nada más va a funcionarte en esta tierra. Nada más. La palabra de Dios es fidedigna. ¿Y sabes qué es lo hermoso y lo destacado de la Biblia? Que las enseñanzas de toda la Biblia son una verdad que está unificada y cimentada en un Dios fiel y verdadero. Todo lo que está en la Biblia está cimentado y unificado en un Dios que es fiel y verdadero. No es palabra de hombres, volvemos a reiterar. No es la palabra de ningún hombre. De verdad que hay gente que piensa que la Biblia la escribió un hombre y la escribieron hombres y son únicamente las palabras de un hombre. No, hermanos, no erremos. Segunda de Timoteo 3:16, porque toda la palabra, porque todas las escrituras están inspiradas por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nuevamente, léelo detenidamente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué nos dice el versículo? Muy claro. En primer lugar, toda la palabra de Dios ha sido inspirada nada más por Dios, nada más. Moisés escribió el Pentateuco, Isaías escribió el libro de Isaías, Jeremías escribió Jeremías y Lamentaciones, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías, Malaquías los escribieron sus libros. Mateo escribió Mateo, Marcos escribió Marcos, Lucas escribió Lucas, Juan escribió Juan, Hechos lo escribió Lucas, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, lo escribió Pablo. ¿Cómo dices que las escrituras las inspiró Dios? Porque esos hombres, hermanos, únicamente fueron instrumentos en las manos de Dios. Pero Dios fue el que escribió cada palabra. Y cada palabra es perfecta. Y cada palabra es perfecta. Yo lo creo. Y me moriré creyéndolo. Porque en esta tierra nadie me ha hablado más verdad que Dios a través de la Biblia. Esa palabra de Dios, hermanos. Valorémosla como tal. ¿Sabías tú que en Corea del Norte, en Afganistán y en cualquier país perseguido no pueden tener este libro? Mis amados hermanos, en Afganistán, en Corea del Norte, desearían tener este libro completo. Y muchas veces solo tienen un fragmento, unos versículos, un pedacito, una página de la Biblia. ¿Por qué? Porque yo ahorita puedo agarrar esta Biblia, cerrarla y cargarla aquí en mi mano, en mi pecho, abrazándola, y nadie me va a matar por ello. Pero allá sí los matan por traer tan solo la Biblia. ¿Y qué lugar ocupa la Biblia en tu casa? ¿Un libro más en tu librero? ¿Un libro más empolvándose en la casa? ¿Qué valor le das a las Escrituras? Y aquí en México tenemos la Biblia, versión Reina Valera, versión nueva, versión internacional, versión nueva, traducción viviente, versión de las Américas, de estudio, de MacArthur, de esto, de lo otro. Y que no la leamos, y que no la aprovechemos. Qué terrible, qué triste, porque fue inspirada por Dios. Y dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánta gente no se la pasa diciendo: Señor, háblanos, Señor, háblame, Señor, dame una profecía, Señor? Abre la Biblia, por favor. ¿Quieres que Dios te hable? Abre la Biblia. ¿Quieres que Dios te dé una palabra? Abre la Biblia. ¿Quieres una profecía? ¿Quieres escuchar a alguien profetizar? Lee la Biblia en voz alta y estarás escuchando la mejor de las profecías. ¿De verdad? ¿Quieres escuchar que alguien profetice? Enciérrate en tu habitación y lee la Biblia en voz alta y estarás escuchando la más grande de todas las profecías.
No sé si te ha pasado que has visto luego tanto engaño religioso. Mucha gente cuando va a acabar un año y va a iniciar uno u otro, profecía para el 2023. ¿Qué nos viene en 2023? Amados, no hay mayor profecía que 3 simples palabras de tu Biblia. Nada más. No busques que un hombre te hable. ¿Cómo te vas a satisfacer con lo que un hombre te habla si tienes en tus manos lo que puedes saciar nada más tu alma? Dado que la palabra de Dios es verdadera, es definitivamente real y permanente. Algo que diferencia a la Biblia de todo lo demás que existe. Segunda de Pedro 1:19. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 1:19. Pedro está en los versículos anteriores describiendo esa transfiguración gloriosa que presenció Pedro cuando Cristo subió al monte con Pedro, con Jacobo y Juan, estando en vida Cristo, y Cristo se transfiguró y apareció Moisés y Elías. ¡Qué cosa tan más maravillosa! Cosa que hoy muchos de nosotros todavía no alcanzamos a entender. Y Pedro la vivió, imagínate. Y Pedro está hablando de esa experiencia, pero hace una separación y dice, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en todo lugar oscuro. Amados, tinieblas cubren la tierra, y muchos que aún se dicen ser cristianos andan en este mundo así y no ven. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una antorcha en medio de la oscuridad. Palabra profética más segura, a la cual haces bien en prestar atención, en estar atento, porque es una antorcha que brilla en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. Es que yo entiendo esto por esto. Y si Pablo le dice a Timoteo que tome vino por su estómago, tráiganse las chelas. Amados, de verdad que hay gente que tergiversa a ese grado las Escrituras. Ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. No quieras acomodar la Biblia a tu parecer. Es que como que yo entiendo que aquí dice esto. ¿Sabes cómo interpretar la Biblia? Con la Biblia. Interpreta la Biblia con la Biblia, utilizando aquel que inspiró y es el mejor intérprete de la Biblia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Toda la Biblia es una profecía, y la profecía no fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron por su propia cuenta, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuevamente, la Biblia no es palabra de hombres. Por esa razón, amados, la Biblia tiene el poder de hacernos libres. ¿Qué dijo Jesucristo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Creo que ha quedado bastante claro hasta este punto de la enseñanza. Dios y su palabra. Si conoces la verdad te hará libre. Y si Dios te libertara a través de las Escrituras, serás verdaderamente libre. ¿Cuál es lo contrario? Satanás y los hombres mienten. En el mismo suceso Jesús dijo, Satanás es padre de mentira y ustedes las obras de su padre hacen. Satanás es padre de mentira. Y cuidado, porque Satanás conoce bien las Escrituras. Si las usó con Cristo, ¿no crees que las va a usar contigo, en tu contra? Cuidado, porque Satanás y los hombres mienten y esclavizan. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Te pregunté al principio, ¿cuántas veces has leído la Biblia? ¿Cuántas has leído una vez entera la Biblia? A lo mejor hay algunos aquí que nunca la han leído entera. A lo mejor hay algunos aquí que no la han leído
ni una sola vez entera, y te sientes ignorante y te sientes simple. La exposición de su palabra alumbra, hace entender a los simples. ¿Te hace falta entendimiento? No me preguntes a mí. Ve a la Escritura y allí hallarás todas las respuestas que buscas. Jesús es el Salvador, porque Jesús es la verdad de Dios encarnada. ¿Qué dijo Jesús? Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad, dice Jesús. Yo soy la verdad. ¿Y qué nos dice Cristo más adelante? Antes de morir Cristo, en Juan 14, Juan 15 y Juan 16, Jesús está hablando con los discípulos de una manera preciosa y le dice: conviene que yo me vaya. ¿Cuántas veces no es difícil entender esto? Porque hay días en los que quisiéramos literalmente que Jesús se sentara ahí y nosotros a su lado y poder hablar con Él frente a frente. Pero es muy cierto lo que Jesús dijo: conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no les podría enviar a otro, no les podría enviar al Consolador. ¿Y qué dice Jesús? Y vendrá el Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. A toda verdad. A través de las Escrituras. Cada vez que leas la Biblia, amado, aparta unos minutos y ruégale a Dios que lo que estás a punto de leer pueda brillar más que el oro puro. Porque no se trata de leer nada más. No se trata de leer nada más. Si hasta este punto de la enseñanza pensabas que nada más era leer la Biblia, no se trata de leer nada más. Tienes que estudiar la Biblia. Tienes que rumiar la Biblia. Tienes que meditar en la Biblia día y noche. Tienes que hacer de la Biblia tu única posesión valiosa en este mundo. Déjame contarte una historia un tanto chistosa, a lo mejor para mí. Cuando yo era niño, yo no tenía Biblia tan grande y de estudio como esta, pero tenía una Biblia chiquita que mis papás con mucho regalo, con mucho cariño me habían regalado. Un día leyendo la Biblia, tenía como 8 años, a lo mejor 9 años, no sé cómo, agarré mal una hoja de la Biblia y la rompí minúsculamente le hice una rajada a mi Biblia. Ese día recuerdo que lloré amargamente en mi habitación. Me había dolido tanto lo que le había pasado en mi Biblia. No la rompí a propósito, yo lo sabía. No la rompí por aventarlo, por tratarla mal, pero me sentí tan mal de lo que le había pasado en mi Biblia. Años después, cuando cumplí 12 años, mi papá me regaló esta Biblia, es con la que siempre he leído desde entonces hasta hoy. Y hubo una vez en que también me pasé lo mismo. Y siendo más grande, volví a llorar amargamente por lo que le había pasado a mi Biblia. Y no te hablo de roturas de este tamaño, te hablo de apenas poquito. Y solo tiene esta Biblia una rotura, esa. Pero era la Biblia tan preciada, tan preciosa para mí, que el hecho de haberla roto, me partió el corazón. Que la Biblia sea tu posesión más preciada en este mundo. Porque es la verdad. Y en estos tiempos no se encuentra verdad en todos lados. En ningún lado se encuentra verdad más que en estas páginas. Que sea la verdad la que guíe tu camino. Que ese Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, hermanos. Y a pesar de eso va a haber mucha gente que va a rechazar la verdad de Dios y van a preferir las mentiras. Lo pasó Jesús. Jesús les dice: yo les he dicho la verdad y no me creen, porque la gente prefería las mentiras. Que nos dice Romanos 1:25, que nos dice 2 y 1 de Timoteo, que nos dice la palabra de Dios también en Tito, que la gente va a llorar y va a preferir más la mentira, y habiendo maldad en su corazón, correrán a las fábulas, preferirán ir a las fábulas, teniendo comezón de oír, preferirán entender doctrinas de demonios, filosofías humanas, huecas sutilezas, teatralidades humanas, en vez de oír la palabra de Dios santa y verdadera.
De verdad, amados, que en esta iglesia, si Dios nos concede vida, nuestro anhelo no es predicar lo que un hombre dice, no es predicar lo que un hombre profesa, es predicar la palabra de Dios. No fábulas, no cuentos. Aquí se quiere y se va a decir la verdad de la palabra de Dios. De nada sirve que un hombre dé sus opiniones, de nada sirve que un hombre dé sus experiencias, de nada sirve que un hombre hable de lo suyo propio cuando no habla de la palabra de Dios. Siempre carga la Biblia. Tenemos la Biblia en el celular y a lo mejor muchos nos acomoda más. Pero no hay como cargar esto. No lo hay. No lo hay. No lo hay de verdad. Saben, Dios no es un Dios en el cual hay tinieblas. En la antigüedad se creía que Dios era un ser esotérico, lleno de misterio, lleno de tinieblas, lleno de acertijos, de incertidumbres. Pero Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, hermanos. Que el hombre diga lo que quiera a lo largo de la historia, pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el hombre podrá decir lo que quiera, y el hombre podrá predicar lo que quiera, y el hombre podrá hablar las palabras que quiera, pero sea Dios veraz, hermanos, y todo hombre mentiroso. ¿Cuánta gente no hay? Así dice Jehová, y ni siquiera tienen un texto de la Biblia que los fundamente. Dios me dijo, cuidado, porque lo que Dios dice está escrito aquí. Cuidado, mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque esta iglesia, la iglesia juega un papel muy importante. Nos dice Primera de Timoteo 3:15, la iglesia, la cual es llamada columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Una verdadera iglesia es aquella que sostiene la verdad de Dios, es aquella que sostiene la palabra de Dios como la única verdad absoluta, como su único fundamento, como su única inspiración, porque la iglesia, la verdadera iglesia, es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros debemos anhelar, como dice Pedro, esa palabra sin adulterar, esa leche pura, esa palabra que no ha sido adulterada por ningún hombre. Y debemos ser edificados sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. La roca es Cristo. Fundamentados, cimentados en Cristo, en la roca que es Cristo, la piedra principal del ángulo. ¿Qué dijo Jesús? Todo aquel que oye mi palabra y no la hace, le compararé al hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron tormentas, vinieron vientos y la casa se cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Pero todo aquel que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre sabio que edificó la casa sobre la roca. ¿Cuál es la diferencia entre la casa sobre la roca y la casa sobre la arena? Son iguales. Son iguales las casas. ¿Qué es lo que las diferencia? El fundamento. Nuestras vidas son iguales. ¿Qué es lo que va a diferenciar entre uno y otro? ¿Dónde estás edificado? Porque si estás edificado sobre la roca, la casa no caerá. Pero si estás edificado sobre la arena, grande será la ruina de tu casa. Las casas serán iguales, amados. El fundamento es el que hace la diferencia. Cristo, la piedra principal del ángulo, es el que hace la diferencia. El único fundamento, el cual nadie puede quitar. Y toda aquella cosa que se edificare sobre ese fundamento será probada, dice Corintios 3:11. Hermanos, edificar sobre la roca es profundizar en la palabra de Dios hasta llegar a esa roca firme. Y lo hermoso es que Dios manda que seamos no solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿Qué se nos decía hace 8 días? Que no empieza la obra cuando inicia la iglesia y termina cuando acaba. No, en cuanto salimos es cuando tenemos que llevar a la práctica lo que aprendimos.
Nos dice Santiago que a través de su palabra Él nos hizo primicias de su creación, Santiago 1:17, y nos dice que recibamos con mansedumbre, sin malicia, la palabra que se nos va a ser dada, porque en esa palabra podemos hallar salvación y vida eterna. Y Santiago nos dice: hermanos, pero no sean oidores de la palabra solamente, sino hacedores de la palabra. Porque Dios no quiere que la gente nada más oiga la palabra. Por eso no se trata nada más de leer, de estudiar, de rumiar la Biblia, de meditar la Biblia. También es vivir la Biblia y predicar la Biblia. ¿Con qué? Con nuestras vidas y con nuestras palabras. Predicar la Biblia, vivir la Biblia. Bienaventurados son los que oyen y guardan la palabra y la hacen y la llevan por obra. Porque podemos leer la Biblia y a lo mejor aquí hay muchos que han leído la Biblia más de una vez. ¿La vives? ¿La predicas? ¿La profesas con tus actos, con tus acciones? De verdad que conozco personas que leen la Biblia y no viven ni una sola oración, ni una sola frase de las Escrituras. Crecer y madurar en Cristo. Nos dice Pablo que la clave para crecer y madurar en Cristo como iglesia, hermanos, es siendo edificados en la verdad, siguiendo la verdad de Dios, que es su palabra. Y yo creo firmemente, como dice Romanos 1:16, que el Evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. Yo creo en Dios, pero también le creo a Dios. Y cuando su palabra dice que el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree, yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que la Biblia tiene el poder para cambiar tu vida. Yo lo creo porque la Biblia lo hizo en mí antes de que yo pudiera estar aquí. Yo lo creo y mi anhelo cada domingo en la mañana es poder hablar únicamente la verdad de Dios, porque yo sé que mis palabras, mis consejos, mis recomendaciones son basura en comparación a la palabra de Dios. Yo no puedo cambiar tu vida. Yo no puedo modificar tu vida. Yo no puedo hablarte de alguna manera que tu vida cambie, porque sería un hombre hablando a huesos secos. Pero si la palabra de Dios mora en ti, tiene el poder de cambiar tu vida. Y no solo dar carne a esos huesos secos, sino vida y espíritu. ¿Qué hizo Pedro, amados, cuando fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés? Se paró y predicó la palabra de Dios. ¿Cuánta gente se convirtió en ese momento? 3,000. No porque Pedro predicó su palabra, porque Pedro predicó con el Espíritu Santo la palabra de Dios. Y más adelante predicó estando en el templo. ¿Y cuántos se convirtieron? 5,000. ¿Por qué? Porque predicó la palabra de Dios. No predicó nada que no fuera de la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de Dios. No hay mayor gozo que el saber que la iglesia anda en la verdad, como Juan lo expresaba a la iglesia en una epístola. No hay mayor gozo que la iglesia ande en la verdad. Cerremos nuestros ojos. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amados, hay mucho engaño allá afuera. ¿Sabes cuál es el espíritu del anticristo? Todo aquel que dice que Dios es mentiroso. Todo aquel que dice que Dios es falso. A lo mejor nunca has dicho eso con tu boca, pero si no crees que la Biblia es verdadera, haces a Dios mentiroso también.
La palabra de Dios es la verdad. Las filosofías humanas, las doctrinas, pensamientos, ideologías, todo lo que los grandes científicos y filósofos a lo largo de la historia de la humanidad han profesado son mentira. Es basura todo lo que todo filósofo ha dicho. Pero la palabra de Dios es la única verdad en este mundo. Entiéndelo bien. Ninguna otra palabra va a producir vida eterna en tu vida. Y si no me crees y algún día mueres, te darás cuenta de que te dije la verdad, pero será demasiado tarde. Señor, tú eres la roca cuya obra es perfecta, porque todos tus caminos son rectitud. Tú eres Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en ti. Tú eres justo y recto. Hoy acuérdate de los discípulos. Cuando Jesús calmó la tempestad, se postraron y le adoraron. ¿Y qué es lo que dijeron? Verdaderamente tú eres hijo de Dios. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Sí, porque puedes creer que Dios existe, pero ¿verdaderamente crees que Él y su palabra son la única verdad en esta tierra? ¿Lo crees? ¿Crees que el Evangelio es poder de Dios para salvación? Por lo tanto, yo no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de que me vean cargar mi Biblia. No me avergüenzo de hablar la verdad de Dios. No me avergüenzo de leer la Biblia en público, porque es poder de Dios para salvación. Y si Cristo en esa cruz cargó mi vergüenza y no estimó y no retuvo nada, y lo entregó todo en esa cruz, ¿cómo yo no me voy a entregar completamente a Él? ¿Cómo yo no le voy a ceder algo? ¿Cómo no voy a dejar algo por Él? Si Él no le dio vergüenza morir por un asqueroso pecador, por lo tanto yo no me avergüenzo tampoco del Evangelio. Es la palabra de Dios, porque es poder para salvación. ¿Qué dijo el centurión romano encargado de la crucifixión en cuanto Cristo falleció? Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Lo crees tú también? Señor, creemos que tu palabra es verdad y que tú eres fiel y verdadero, y que la suma de tu palabra es verdad. Y te pedimos que nos santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad, y creemos que toda la Escritura ha sido inspirada por ti y es útil para nosotros para perfeccionar nuestras vidas. Y sabemos que es la profecía segura que tenemos en nuestras manos, la profecía más segura que tenemos en nuestras manos, Señor. Y sabemos, Señor, que esa es la vida eterna, conocerte a ti, Dios verdadero. Señor, hoy te pedimos, haznos libres, déjanos conocer tu verdad, para que al conocer la verdad nos haga libres. Solo la Biblia te puede dar libertad, y si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Serás verdaderamente libre del pecado y del error que hay en tu vida. Señor, permite que la palabra de hoy haya sido como esa espada de dos filos que traspasa todo, y habite y vive en el corazón de cada una de las personas que hoy están aquí, Señor. Que la exposición de hoy de tu palabra pueda alumbrar, Señor, porque nada podemos hacer contra la verdad sino por la verdad, Señor, porque ninguna mentira procede de la verdad, Señor. Oh Padre, tú eres veraz y todo hombre mentiroso, Padre. Queremos apacentarnos de la verdad, como dice el Salmo 37:3. Apacentarnos de tu verdad, Señor. Estar edificados en ti, en el fundamento, que nuestra casa esté edificada sobre la roca, sobre el único fundamento que eres tú, para que podamos ser oidores de tu palabra, pero también hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre,
Y a ti toda la gloria, Padre, porque lo que hoy se compartió fue tu palabra y tu palabra es perfecta, Señor. A ti la gloria, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias. Que tu palabra siga edificando nuestras vidas. Muy bien, hermanos, pues antes de terminar quiero darles unas breves recomendaciones. Gracias por su atención y por su tiempo en el cual nos acompañaron. Quiero darles unas recomendaciones, hermanos, concernientes a la enseñanza de esta tarde. En primer lugar, quiero aconsejarles que tengan una práctica en sus vidas en la cual puedan memorizar la Biblia, puedan memorizar versículos de la Biblia. No importa tu edad, todos tenemos la capacidad de memorizar algo de la Biblia. ¿No te ha pasado que luego escuchas canciones en el radio y a lo mejor son canciones de hace 50 años, pero como te las aprendiste cuando eras niño, te las sabes de memoria? Haz lo mismo con la Biblia. Memorízala de tal manera que te acuerdes de lo que dice el texto y de dónde está la cita del texto. Yo procuro hacer eso en mi vida y te motivo a que también lo hagas. No te desanimes, es algo que cuesta trabajo, es algo difícil de hacer, pero quiero invitarte a que memorices la Biblia. Pero no solo la Biblia, memoriza los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Memoriza los libros de tal manera que cuando alguien diga en una predicación, vamos al libro de Abdías, ¿sabes entre qué libros están bien? Memorízalo, para que sepas dónde encontrar las Escrituras. Había una anécdota en la que un pastor fue a predicar a otra iglesia y esa iglesia tenía muchos pastores y todos los pastores se sentaron enfrente y el pastor invitado, que era nuestro hermano Paul Washer, dijo, vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo. Y todos los pastores que estaban hasta enfrente fueron al índice de la Biblia a ver dónde estaba Timoteo. Que no te pase eso, jamás. Que sepas dónde encuentras las cosas de la Biblia. Memoriza capítulos, memoriza versículos de las Escrituras. Tengo por ahí en mi computadora varios estudios bíblicos, métodos para poder estudiar la Biblia de una manera correcta, para poder interpretar la Biblia de una manera correcta. Todos aquellos que estén interesados en que les pueda compartir algunos de estos estudios, no son escritos por mí, son estudios que existen para poder estudiar la Biblia e interpretarla. Acérquense conmigo y con gusto se los podré mandar a sus correos electrónicos. Asimismo, quiero motivarte a que en este año puedas leer la Biblia completa. Si no lo has hecho y tu respuesta fue que nunca has leído la Biblia completa al principio, cada uno de ustedes sabe lo que respondió. Hemos traído aquí unos planes de lectura que pude encontrar para leer la Biblia en un año. Cualquiera de ustedes que esté interesado en poder leer la Biblia en lo que queda del año de una manera completa, acércate. Te lo puedo entregar, no te preocupes, totalmente gratis, no es nada, de verdad es un plan de Biblia, de lectura bíblica anual que pude encontrar excelente. Te comparto, yo estoy leyendo ahorita Proverbios, Salmos, Levítico, Mateo y Hechos, y lees de todo un poco y terminas la Biblia en un año. Con gusto te puedo entregar uno. Y pues hermanos, esto es muy importante, memorizar la Biblia, estudiar la Biblia, vivir la Biblia, leer la Biblia, predicar la Biblia, memorizar la Biblia, porque ¿qué nos dicen los salmos, no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la manera en la que Jesucristo enfrentó la tentación, citando las Escrituras. Y si de repente alguien presenta prueba o pone en duda la profesión de tu esperanza, como dice Pedro, ¿qué vas a responder? No sé. Tenemos que estar preparados, hermanos. Entonces, en nuestro corazón guardemos sus dichos de Dios para no pecar contra Él. Y como cantábamos al principio, también está en la Biblia: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Y no te ha pasado que te has preguntado también cuál es la voluntad de Dios para mí, para mi vida? Lee la palabra de Dios y encontrarás la voluntad de Dios para ti. Porque nos dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. La Biblia nos guiará cada día en lo que debamos de hacer. Pura, deliciosa y amada es la ley de Dios. Meditemos en ella. Y dice
en los Salmos que mucha paz tienen los que aman su ley y que no hay en ellos tropiezo. No es gravosa la Biblia, no es gravosa la ley de Dios, es una delicia. Que el Señor les bendiga mucho. Estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca y los esperamos primero Dios dentro de 8 días, igual a las 11 en punto de la mañana, para ver un nuevo atributo de Dios. Dios les bendiga mucho.